Bienvenidos a este video de Automation Studio. En este video aprenderemos a crear un circuito eléctrico, a conectar el motor que pone en funcionamiento el sistema hidráulico con su homólogo del circuito eléctrico y a activar el motor eléctrico a través de un sistema de comando por PLC. Vamos a partir con este proyecto hidráulico. La segunda etapa es ir a crear un nuevo documento de electrotecnia. Para eso vamos a Documento, Diagrama electrotécnico y creamos un nuevo documento. Dependiendo de la norma que trabajemos, así mismo creamos el documento. Podemos, por ejemplo, utilizar la norma IEC. Aprobamos y nos crea el documento para un circuito siguiendo la norma IEC, para el cual vamos al explorador de bibliotecas y ubicamos la biblioteca Electrotecnia IEC. Si expandimos la biblioteca IEC de Electrotecnia, encontramos todos los componentes que necesitamos. Encontramos componentes de potencia y encontramos componentes de control. Para este caso vamos a utilizar un motor trifásico y vamos a agregar todos los componentes necesarios para su sistema de protección y de arranque. Expandimos librería de potencia, buscamos los alimentadores y vamos a buscar una alimentación trifásica. Es importante tener en cuenta que en este momento, cuando hacemos el circuito, todos los cables que coloquemos son para la parte de potencia. Si utilizamos un sistema de control dentro de la misma hoja de electrotecnia, vamos a utilizar los componentes de control. En este caso ya colocamos el sistema de alimentación. Vamos a necesitar un motor. Nos ubicamos en el ítem de motores y ubicamos un motor trifásico. Podemos tomar el motor asincrónico de jaula de ardilla a corriente alterna. Lo ubicamos en la hoja de trabajo. Expandimos los componentes para que sea más fácil visualizarlos. Luego nos ubicamos para hacer el cableado de potencia. Damos clic en el icono de configuración del hilo polifásico. Vemos que están por defecto creadas las tres líneas. Si necesitamos una configuración diferente, la podemos cambiar. Aprobamos. Luego vamos al icono de hilo polifásico. Damos clic. Venimos al circuito y esto nos permite por defecto conectar los tres hilos de potencia al mismo tiempo. Como podemos ver, aquí hay hilos de comando, o tenemos otros hilos diferentes, hilos de potencia o hilos por fase. Igualmente encontramos el hilo de neutro. Ahora vamos a colocar nuestros sistemas de protección. Vamos al ítem o a la sublibrería componentes de protección y seleccionamos el componente de protección que necesitemos. Por ejemplo, podemos escoger un disyuntor magnetotérmico trifásico. Lo llevamos al circuito y le podemos colocar un nombre de un alias para que sea fácil recordarlo en caso de que necesitemos hacer una asociación por medio de variables. Podemos colocar disyuntor o un nombre diferente. Ahora vamos a necesitar los contactos del contactor. Vamos a la sublibrería de contactores y vamos a colocar un contactor de cierre trifásico sobre la instalación. Vemos que ya nos queda por defecto conectado. Es posible configurar los cables de acuerdo a la corriente que manejan. Podemos configurar, por ejemplo, los cables de alimentación, por ejemplo, desde donde va la línea hasta donde está el disyuntor.
pero para este caso vamos a dejar un circuito simple. Nos falta la conexión a tierra. Vamos a la biblioteca de electrotecnia general, tomamos la puesta a tierra y la posicionamos en el motor. Luego vamos a visualización. La idea justamente es colocar los dos circuitos, tanto el circuito hidráulico como el circuito eléctrico, para poder hacer el comando a través de un PLC. Vamos a dejar acá el circuito eléctrico para poderlo ver, el circuito hidráulico igualmente, y vamos a crear al lado el sistema de conexión para PLC. Para el sistema de comando tenemos varias opciones. Es posible hacerlo, por ejemplo, usando herramientas como las que usa Allen Bradley. Es posible usar las herramientas que usa Siemens, la simbología, o es posible usar el estándar IEC 61131, que permite tener la simbología estándar para cualquier tipo de PLC. Para este caso vamos a utilizar la simbología de Allen Bradley. Vamos a encontrar las barras para crear el ladder, las cuales vamos a ubicar en el mismo documento de hidráulica. En el ítem de control eléctrico vamos a encontrar el estándar JIC y el estándar IEC. Al desplegar este ítem o esta biblioteca, vamos a encontrar las tarjetas de PLC. Dependiendo de la norma que tomemos, por ejemplo, si es JIC o es IEC, encontramos las tarjetas con una posición diferente. Para este caso vamos a tomar las tarjetas de PLC en forma vertical. Ubicamos las tarjetas de entrada y salida de tal forma que podamos ubicar rápidamente cuáles son los contactos o cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Para este caso vamos a necesitar alimentar las tarjetas. Vamos a trabajar con 24 voltios. Y hacemos lo mismo para la salida. 24 voltios y 0 voltios en el común. Podemos hacer un zoom para agrandar un poquito la ventana y hacemos las conexiones respectivas. Igualmente la salida. Es importante identificar qué necesitamos como entradas y qué necesitamos como salidas. Para este caso vamos a utilizar un botón o un pulsador normalmente abierto como Start y un pulsador normalmente abierto como Stop para activar o desactivar el motor eléctrico. Entonces colocamos un pulsador de Start . Vamos a necesitar un pulsador como Stop . Podemos ubicar los nombres al costado para que sea fácil identificarlos. Hacemos la conexión de los cables e igualmente a la salida. Para la salida necesitamos colocar la bobina que me va a activar los contactos del contactor. En este caso buscamos, por ejemplo, un relé
lo ubicamos a la salida y podemos colocar el alias M1 para poder identificar que corresponde al contactor al contactor del motor M1. Aprobamos. Ya nos quedaron configuradas las entradas y las salidas. Ahora vamos a buscar nuevamente las herramientas para PLC. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unos contactos que nos van a leer cada una de las posiciones y nos van a activar una salida. Vamos a necesitar, por ejemplo, un contacto que examine si está cerrado, el botón de Start o el botón de Stop. Para este caso le damos otro contacto y esto nos va a generar una salida. Aprobamos. Vemos que este contacto debe corresponder al punto de entrada IN0 de la tarjeta y este contacto debe corresponder a la lectura de IN1 de la tarjeta de entrada para generar una salida y activar la salida 0 que me va a permitir activar el contactor. Hacemos las respectivas conexiones. Vamos a colocar otro contacto que nos permite mantener la conexión de salida en caso de retirar o en caso de cuando vamos a estar que el botón no quede retenido. ¿Sí? Vamos a hacer la asociación de variables. ¿Cómo hacemos la asociación de variables? Damos clic en cada uno de los contactos siempre que aparece un símbolo de interrogación. Eso me indica que yo puedo interactuar con variables de otros sistemas. Damos doble clic sobre el contacto. Podemos cambiar la configuración, por ejemplo, para que nos quede más fácil de ubicar. Entonces tenemos el nombre de la variable del contacto y vamos a ubicar la posición de la tarjeta IN0. Aprobamos con el icono que está en la parte inferior y ya nos queda por defecto asociado la dirección de este contacto con el punto de la tarjeta IN0 de entrada. El siguiente me va a hacer la lectura del botón de Stop. Hacemos la misma operación, damos doble clic y ahora buscamos igualmente la entrada IN1. La aprobamos y ya nos quedó configurada. Luego vamos a configurar la salida. Esta salida corresponde a la salida 0. Igualmente damos doble clic y ahora vamos a colocar la O para buscar las salidas. Activamos, creamos la asociación y ya nos quedó activado esta salida. Tenemos que hacer lo mismo con este contacto que me va a mantener la conexión cuando el sistema está en funcionamiento. Damos doble clic y hacemos la asociación respectiva. Vamos a hacer una prueba simplemente de funcionamiento de los contactos. Vemos que en este momento está activado. Si pulso Start se activa este contacto. Aquí es importante tener en cuenta, por ejemplo, el Stop. Me activa el contacto, pero para que se mantenga tenemos dos opciones. Una, debemos colocar la posición o el botón normalmente cerrado, o tenemos que colocar el contacto cerrado. Es importante justamente corregir esta opción para no tener inconvenientes en el funcionamiento. Vamos a eliminar este contacto y vamos a colocar un contacto normalmente cerrado que me va a indicar que examine si el contacto está abierto.
Igualmente hacemos la asociación de la variable. Recordamos que era la entrada y N1. La asociamos. Vamos a verificar y vemos que ya por defecto está activado ese botón. Vemos que pulsamos Start y ya me queda la línea de conexiones cerrada para activarme. En este caso el relé que activa el contactor. Es necesario asociar el relé con el contactor justamente para que se active con el pulsador de Start en forma automática. Para este caso venimos al contactor, vemos que el contactor me permite escribir datos de tal forma que yo puedo a la variable del contactor, vamos a buscar M para asociar la variable del relé M1 que habíamos puesto justamente para la asociación. Creamos la asociación y por defecto, si activamos, cuando damos Start, vemos que por defecto me activa el motor eléctrico. Ahora nos resta hacer la asociación del motor hidráulico con su homólogo en el circuito eléctrico. Vamos a encontrar que justamente cada uno de estos motores también tiene unas variables respectivas. Vemos que si damos clic sobre el motor que está en la instalación hidráulica, me aparece una variable que se llama Electrotech. Vemos el símbolo de interrogación que me permite asociar las variables. Y esto lo podemos asociar, por ejemplo, con la velocidad angular. Vamos a ver si colocamos B, vamos a encontrar diferentes posibilidades. Y aquí encontramos la velocidad angular. Vemos que está marcado ET2. ¿Esto qué indica? Indica que si nos ubicamos en el motor eléctrico de la instalación eléctrica y vamos a la hoja de datos del componente, tiene que coincidir con el identificador interno ET2, de tal forma que esto me garantiza que la asociación está correcta. Vamos a repetir la asociación. Entonces vamos a asignación de variable. Decíamos que asociábamos la variable electrotecnia con la variable de la velocidad angular. Nos ubicamos en la velocidad angular y damos clic para efectuar la respectiva asociación. Luego de hacer la asociación, ya podemos cerrar el explorador de bibliotecas y podemos verificar si el sistema es funcional. Es importante tener en cuenta que nosotros podemos variar todas las características de los componentes. Si vamos al motor de la instalación eléctrica, vemos que podemos variar la cantidad de polos. Podemos variar las características, por ejemplo, si deseamos trabajar por curvas o por parámetros, podemos variar las características. Si deseamos cambiar, por ejemplo, el voltaje nominal o las revoluciones de trabajo, podemos activarlas, la potencia. Igualmente, si vamos a cada uno de los cables, vemos que podemos cambiar la longitud y podemos asociar justamente una bobina de hilos para configurar todo lo que es cableado por las líneas de potencia y sacar listados de materiales al final. Vamos a activar el botón de Start. Vemos que se cierra el circuito, se cierran las conexiones, se activa el motor
Estamos a 1458.5 revoluciones. Podemos hacer la medición del motor para verificar que es correcto. Vamos a ir con el probador. Nos ubicamos encima del motor y efectivamente estamos en la instalación hidráulica a 1458 revoluciones. Ahora vamos a verificar la simulación. Vamos a ajustar las ventanas para observar completamente el circuito en funcionamiento. Vamos al ítem de simulación. Activamos el botón de Start. Verificamos que el motor empieza su marcha, el cilindro se desplaza y se mantiene la conexión del motor activada. Si activamos el stop, por defecto se desactiva el motor eléctrico, vemos que baja las revoluciones, se desconecta y se desconecta como tal el motor que manipula la bomba.